Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Bienvenidos al 7º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Abrimos, como todas las semanas, con el resumen de las noticias más destacadas de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en el pupitre digital, nuestra sección de entrevistas, sentamos al profesor Andreu Navarra, autor del libro de Evaluación Continua. Una obra que está generando polémica, pero sobre todo está provocando un debate necesario sobre la situación de la educación secundaria en España. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación?, de una de las tecnologías que más atención está acaparando recientemente, la realidad virtual. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. La Cámara de España promueve la formación profesional dual a través de una campaña publicitaria. La campaña ha sido denominada como Ya que te gusta elegir, elige FP Dual. El objetivo es sensibilizar e informar a la sociedad sobre los beneficios de la formación profesional dual y mejorar así la empleabilidad de los jóvenes. La misma campaña de publicidad ha sido cofinanciada por el Fondo Social Europeo con la finalidad de destacar los beneficios de esta modalidad educativa. La FP Dual destaca por su alta tasa de inserción laboral y acceso a profesiones que se encuentran con alta demanda. Por este motivo se ha desarrollado esta iniciativa publicitaria por parte de la Cámara de Comercio de España. Esta modalidad formativa compagina estudios en centros educativos y empresas, aportando al estudiante conocimientos a la vez que pone en práctica lo aprendido en un entorno real de trabajo. EduTech pone el modelo educativo gallego como referencia para mejorar el rendimiento escolar. Con la idea de enriquecer los últimos datos del estudio PISA relacionados con ciencias, EduTech Cluster afirma que implantar el modelo educativo en el que se basan los centros gallegos, en donde la innovación tecnológica y la digitalización es esencial, mejoraría el rendimiento de los escolares en un 30%. El presidente de EduTech, Pablo Lara, advierte que es el momento adecuado tras subrayar que el actual es un gobierno, según sus palabras, con un claro perfil social. Lo cierto es que Galicia se encuentra en primer lugar en ciencias, y así lo hacía constar Julián Martín, experto en tecnología educativa, que escribe para Éxito Educativo la sección ¿Qué tecnología para qué educación? Esta mejora se debe a la estrategia que la Xunta de Galicia lleva desarrollando desde 2014, incorporando de manera gradual la tecnología en las aulas. Se presenta la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo. La iniciativa pretende reflexionar de manera conjunta con los poderes públicos y sectores privados sobre el Sistema Nacional de Formación y Empleo del siglo XXI. Reivindican, atendiendo al sector de la formación para el empleo, la necesidad de impulsar un sistema acorde a las nuevas demandas del mercado laboral. El proyecto ha sido promovido por la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia, la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación y la Confederación Española de Empresas de Formación. La idea ha surgido a partir de la necesidad de reflexión por parte de los poderes públicos y el sector privado para colaborar en el diseño de un sistema de formación y empleo, además de fomentar la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un entorno en el que priman los cambios tecnológicos, económicos y laborales. La Fundación Vodafone y las empresas perfilan una alianza para la educación. Hace unos días la presidenta de la Fundación Vodafone España, Remedios Orrantia, anunciaba su intención de enriquecer
la situación de la educación a través de un acuerdo con empresas como La Caixa, Telefónica, Endesa, BBVA y Google, y en el que también esté implicada la ciudadanía. Remedios Arrantia aseguraba que ya se han realizado reuniones con bancos y grandes empresas, por lo que este proyecto, capitaneado por la Fundación Vodafone, espera ver la luz en los próximos meses. Según Arrantia, esta idea no se basará de manera única en análisis, sino que también contará con propuestas concretas, siendo conscientes de que, aunando esfuerzos, pueden aportar aún más valor a la educación y, por ende, al país. Aunque todavía no se han ofrecido demasiados detalles, se espera el desarrollo de una plataforma con autonomía particular, eso sí, para ofrecer sus propias iniciativas. La presidenta de la Fundación también explica que esperan que el nuevo gobierno de coalición apoye la alianza, puesto que ya se había trabajado junto al Ministerio de Educación, que dirige y sigue dirigiendo Isabel Celaá. Y terminamos con una de esas noticias que nos gusta dar, tanto por su relevancia como porque está relacionada con nuestro periódico. Nace EduMaps, el buscador de la educación. En el último año, Éxito Educativo ha desarrollado diferentes canales de difusión y servicios asociados, como Radio Éxito Educativo, que estás escuchando, y el canal de YouTube. En esta ocasión sumamos otra nueva función a la web para nuestros lectores, EduMaps, un directorio geolocalizado a través de un mapa interactivo que contiene una extensa base de datos relacionada con lugares de interés educativo, desde centros de enseñanza de todos los niveles hasta empresas. Gracias a EduMaps, los distintos usuarios, padres, centros, profesionales, en función de su ubicación e interés, pueden localizar los puntos de interés iluminados sobre el mapa, con ubicaciones que tienen que ver con el ámbito de la educación y diferenciados por iconos y colores. Cada uno de los mismos responde a una distinta categoría que se puede consultar en la leyenda justo en la parte inferior del mapa. De este modo, encontramos localizaciones destacadas por un símbolo con una estrella, un modelo de pago, centros universitarios en verde, los no universitarios en naranja, otras enseñanzas resaltadas por el color morado y las empresas relacionadas con la educación de color azul. En fin, muchas posibilidades que mejor probar. Hoy, en el pupitre digital, Andreu Navarra. Buenas tardes y bienvenido, Andreu, a Éxito Educativo, a Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por haberme invitado y por vuestro apoyo, ¿no?, a lo que dice el libro de evaluación continua. Pues de tu libro queremos hablar, un libro que yo creo que no deja indiferente a nadie y que plantea hasta cierto punto un panorama inquietante, desolador, no sé si inquietante o desolador son las palabras en las que a lo mejor te puedes sentir más reflejado o no, pero que plantea pues una situación muy complicada para la educación secundaria en España y que bueno, pues el lanzamiento pues ha generado pues un cierto impacto. ¿Qué te llevó a plasmarlo en un libro? Bueno, pues me llevó a ver cómo iban cayendo uno tras otro muchos compañeros en un desánimo y un nihilismo y una depresión muy profundas. Ver muchas veces desanimado al alumnado que no se cree las supercherías, muchas veces cosas que nos presentan como nueva pedagogía y que en realidad no son más que una transposición del sistema de mercado, de la sociedad de rendimiento que se está implantando en estos momentos, y ver cómo unas estrategias que se presentan como pedagógicas, sospechar que en realidad lo que estamos haciendo con esta imposición acrítica de una serie de pedagogías, que es común todo esto en Occidente, lo que está preparando es una sociedad, está preparando a nuestros jóvenes para que sean falsos autónomos, para que acepten y obedezcan, fuera de una sociedad más disciplinaria y más paternalista. Pasamos a una sociedad del rendimiento que hace que todo el mundo sea hiperactivo, que una sociedad un poco anaeróbica, donde la actividad está siempre cronometrada. Estamos hablando de chicos que pueden llegar a tener 12, 13 asignaturas
que no se sabe muy bien nadie dónde está situado, que no se distingue el tiempo del ocio del tiempo del trabajo, que hemos perdido límites porque venimos de una sociedad muy disciplinaria y hemos creado una sociedad en la que el propio explotador es el explotado, y que esto es lo que tiene que ver con el nuevo capitalismo de plataformas y de la atención. Y en lugar de reaccionar contra eso, yo en el libro no sé por qué lo llaman de que es tan inquietante, porque yo no hago más que decir que lo veo medio bien. Es decir, la red democrática de educación la tenemos, la red está, los profesores están, tenemos la implantación de una red democrática. ¿Qué hacemos con ella? ¿Avanzamos hacia una innovación real, hacia la escucha y la empatía con lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿O les damos un sucedáneo de educación con juguetitos y aparatitos para que estén entretenidos, perdiendo un poco el logro de lo que es, un logro que aún tenemos, que aún atesoramos, que es la educación obligatoria, democrática, más o menos gratuita? Entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Por qué estamos creando una juventud que no tendrá posibilidad de acceder a un ejercicio libre de las humanidades, de la ciencia y de la cultura, y que lo que estamos haciendo es estresar a todo el mundo con burocracias muy diversas, estresar tanto al profesor como al padre como al alumno? Entonces a mí me sitúan muchas veces en unos continuos dualistas de tópicos, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿tecnología sí o tecnología no? O me preguntan, ¿deberes sí o deberes no? Y yo siempre respondo lo mismo. Miren ustedes, yo doy clase a unas personas, no doy clase a un futuro. Yo no soy un gnóstico, yo no soy una persona que vaya con una idea de redención religiosa. Lo único que quiero es que mis alumnos, mi alumnado, mis alumnas, mis alumnos, aprendan. Entonces nos hemos olvidado de para qué sirve la pedagogía. La pedagogía nos sirve para confirmar nuestra ideología y para parecer muy progresistas y para parecer muy modernos y para parecer lo que no somos. La pedagogía sirve para aprender. Nosotros disponemos de un legado cultural y tecnológico y no lo estamos transmitiendo, porque lo que interesa es que haya una masa de consumidores, una masa de ciberproletariado, una masa de falsos autónomos, que sea obediente y que además se crea que es libre y que es feliz. Y aquí llega esta escuela de la felicidad, que es una superchería, porque no podemos obligar a nadie a entretenerse o a ser feliz. Es decir, nosotros no podemos demonizar unas emociones, pero tampoco lo que podemos hacer es uniformizarlas, ¿no? Es decir, todas estas prácticas que han olvidado los contenidos científicos y los contenidos culturales y los han sustituido por una especie de gestión de las emociones para crear un falso bienestar, ¿no? Yo llamo en el libro un bienestar de plástico, unos placeres que realmente un profesor no tiene por qué estar tan vinculado al ocio, sino que podríamos crear una nueva posibilidad adaptada a nuestras necesidades, donde realmente se aprenda y realmente avancemos, ¿no? Es decir, no deja de ser un libro de crítica al falso progreso. Y Andreu, en el libro, pues tu experiencia, ¿no? Principalmente, aunque hablas también de algún centro, de tu experiencia en algún centro privado o concertado, principalmente ha estado en institutos de enseñanza secundaria públicos. ¿Crees que la situación es extrapolable? Es decir, ¿se puede hacer una enmienda a la totalidad? ¿Es en todos los casos similar estas situaciones que tú denuncias? Bueno, yo a raíz de escribir el libro he entrado en contacto con profesores, sobre todo andaluces y perdón, y también de Madrid, y el panorama que pintan es muy parecido, es decir, una apariencia de innovación acompañada de recortes. Es decir, la innovación, la sociedad inclusiva, necesita más dinero, necesita más inversión. Yo estoy hablando desde una comunidad, un país, Cataluña, en cuya ley dice que se tiene que dedicar el 6% del presupuesto a educación y dedica el 2,8%, menos de la mitad. Lo que invertimos en educación es ridículo, es una broma. Aún así, reitero, dedico casi un tercio del libro a hablar contra los apocalipsis. Es decir, esto no es un apocalipsis, ni tenemos que llevarnos las manos a la cabeza y decir esto es un desastre, Dios mío, basta. No, al revés. El instituto aún abre a las 8 y ahí hay unas personas que se comunican. Lo único que estoy pidiendo en el fondo es que al profesor se le deje dar clase, que le dejen transmitir sabiduría,
que se pueda comunicar con sus alumnos, que dejen de ponerle obstáculos, que dejen de obligarle a utilizar unas herramientas que no necesita, que no le obliguen a estar todo el rato haciendo formularios. Esa burocracia es completamente innecesaria, porque la atención, la energía del profesor debería ir toda hacia las familias y hacia el alumnado, porque tenemos que escuchar a estos alumnos, tenemos que atender a su emocionalidad y a sus necesidades de sabiduría. No podemos uniformizar sus necesidades. No podemos, por ejemplo, la pedagogía de las competencias, todo eso lo ensayó Ann Cook en el Bronx. Es decir, nosotros estamos aplicando una metodología que se pensó para el Bronx en La Coruña, en Lepe, en Bilbao. Es decir, lo que estamos haciendo es uniformizar el sistema otra vez, hacer otra vez un pensamiento gnóstico, teleológico, finalista, que debe funcionar porque sí, y que los resultados, es decir, los resultados nos dicen que no está funcionando la implementación de todas estas políticas. Y si simplemente lo que hacemos es dejar dar clase a los profesores, que los hay y muy buenos, la gran mayoría de profesores son buenos profesores y tienen vocación. Evidentemente hay malos profesores, pero porque haya un 10%, incluso un 20% de malos profesores, lo que no podemos hacer es anular su oficio, ¿no? Pasa lo mismo con la sanidad. Se recorta, se explota al médico de familia, que ya no sabe ni a quién tiene delante, que está completamente quemado, y también quemamos a los alumnos y los sumimos en un estado de hiperactividad cognitiva. Además, les inyectamos aún más pantallas, aún más ordenadores, como si no tuvieran suficiente juego, ni Fortnite en casa, que a veces no duermen en toda la noche. Pues lo estamos haciendo al revés, ¿no? Estamos haciendo un poco como el bebé que llora y esa gente que le da el móvil con lucecitas, o vídeos de YouTube, o estas tonterías. Y si entre todos lo que hacemos, yo abogo por una autogestión del equipo directivo con los padres y con los profesores para diseñar desde abajo innovación real, innovación adaptada a nuestros públicos diversos. No puede tener nada que ver un instituto en la Barranquilla de Madrid que un instituto en Ripoll o un instituto en La Rioja. Son diferentes, a la fuerza. No podemos aplicar siempre unas teorías redentoras que no sirven. Yo en ese sentido creo un poco más en la autonomía de centro. Ahora mismo se está constituyendo un nuevo gobierno, se inicia una nueva legislatura. ¿Qué le pedirías al nuevo ministro o ministra de Educación que salga de este nuevo gobierno? ¿Qué le pedirías? ¿Cuál es tu carta a los Reyes Magos que acaban de pasar? Que prohíba que los profesores hagan burocracia. Así de claro. Sí, un profesor no es un oficinista. Como de la misma forma que un taxista no vende carne. ¿No? ¿Alguna cuestión más para...? No, que no toquen nada, que no hagan nada, nadie. Que nos dejen en paz. Que dejen en paz a la sociedad. Que no nos vengan con sus pensamientos redentores. Que dejen dar clase. Que dejen que el sistema educativo sea plural. Que dejen dar clase, que dejen transmitir conocimientos, que nos dejen comunicarnos con nuestros alumnos, que podamos respirar, que tengamos tiempo, que bajen las ratios para poder dar un servicio más personalizado a alumnos. Delante nuestro tenemos personas, no tenemos ideologías, ni futuros, ni cosas raras abstractas. No nos interesan los métodos que no sirven para nada, para que se aprenda más y para que nuestra relación con los alumnos mejore. Es decir, que nos dejen tranquilos, dar clase con nuestros alumnos, que la agradecen mucho. Otra cosa que a mí me dicen es que dicen, usted culpa a los millennials, pero si yo soy millennial, ¿qué me están diciendo? Y otra cosa que también, otro tópico, alguno que me achacan en redes o algo así, me dicen que usted insiste en que el nivel de los alumnos baja. No, yo no estoy diciendo esto, usted no se ha leído el libro y dice eso. Yo lo que digo es que el nivel lo están bajando los adultos. Son los adultos los que desprecian el conocimiento, los que desprecian la sabiduría y los que no dejan espacio para respirar, espacio para que nazcan las curiosidades del alumnado, para que se pueda, es decir, esta falsa ideología del desarrollo personal, que es un marketing interno, está tapando el desarrollo real de los conocimientos de una persona que debe poder realizarse en su vida. Es decir, todo es una especie de maratón de competencias y emociones y una especie de gaveta de cosas muy diversas que lo que hace es disparar la ansiedad, ¿no?
cuando un profesor lo que necesita es lentitud, comunicación, tiempo, conocimiento de la persona que tiene delante, una ratio baja, atender a las diversidades que le dan. Y bueno, lo que ya es un desastre, que por suerte me explican que se ha parado a nivel estatal, y quizá no en Cataluña, pero ya veremos lo que ocurre, es esta falsa inclusión sin el personal adecuado para atender a las personas que están ahora en una escuela especial. Muy bien, a mí me han escrito padres que tienen hijos matriculados en escuelas especiales, escuelas que tienen, por ejemplo, 90 alumnos y 80 profesores. ¿Hasta qué punto estas falsas políticas de inclusión lo que quieren es cerrar centros especiales, es decir, recortar, para llevar a estos alumnos a una aula ordinaria sin el personal adecuado? Eso sí que sería apocalíptico. Lo que hay que hacer es, tanto si se cierran las escuelas especiales, que parece que las familias no quieren, como si no se cierran, esas personas tienen que estar atendidas debidamente con un personal bien pagado. Y basta de chapuzas, y basta de ideologías raras. Lo único que piden los profesores es poder dar un buen servicio, con tranquilidad, igual que los médicos. Desde tu perspectiva como profesor, ¿cómo valoras un poco la situación también de los directivos, que muchas veces pues también tienen, y en los centros públicos, pues el directivo del centro pues es un profesor, que no deja de ser profesor y que volverá posiblemente a ser profesor cuando acabe su función? ¿Cómo crees que se podría mejorar también la situación de la educación secundaria, de la educación en general, a través de la gestión de los centros? Yo lo que he observado es que cuando un equipo directivo se obsesiona con la implantación a marchas forzadas de ideas abstractas y teorías que no funcionan, lo que ocurre es que la plantilla se deprime, se estresa, huye la mitad de la plantilla al siguiente año, y ahí no hay manera de trabajar, porque entonces los proyectos no tienen continuidad. Pero hay otros centros, y yo también he trabajado en centros buenos que funcionan razonablemente bien o incluso muy bien, donde el equipo directivo es empático y lo que hace es crear un proyecto que nace del entusiasmo y de la iniciativa de los propios profesores. Es decir, la revolución desde arriba, la imposición, lo que hace es deprimir al docente, pero la creación de un proyecto desde abajo puede crear una ilusión y un oasis de comunicación varia entre familia, alumno y profesor y equipo directivo, que favorezca la innovación real, ¿no? Puedo poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el instituto en el que trabajo, en Collbató, hay una biblioteca que es la joya del centro, porque han convertido una asignatura alternativa en lectura. Entonces, los grupos saben que hay una hora de silencio, una experiencia de silencio, donde todo el mundo lee. Y la biblioteca, gestionada por profesores, provee de esos libros, y con una base de datos donde se controla el préstamo, ¿no? Eso es iniciativa de los profesores. Los profesores cuidan de eso como de una cosa suya. Ahora, si viene un señor, te da un abrazo, te dice que todos somos felices, que vivimos en un mundo mágico, te hace hacer un puzzle, pues claro, todos los profesores tienen un máster o un doctorado. ¿Qué hacemos haciendo puzzle? ¿Qué hacemos evaluando puzzle a alumnos de 15, 16 años? Por favor, hombre, por favor. Con un poco de tiempo podemos hacer que nuestros alumnos investiguen, escriban, lean, aporten, hagan debates, pero si nos imponen un currículum absolutamente rígido, donde incluso está cronometrado lo que se tiene que programar, es decir, tiene que escribir, en esos 10 minutos usted qué hará, en estos 10 minutos usted qué hará, y además con un nivel de burocracia que obliga a estar 5 horas programando 1 hora de clase, cuando un profesor tiene 150 alumnos, y a lo menos 6 horas de clase, es de locos. Esa persona acaba en el hospital. Es decir, hay que cuidar al docente y hay que cuidar al alumnado y hay que cuidar a las familias. Porque las familias, por ejemplo, muchas familias a mí me están escribiendo y me explican cosas del calibre de la siguiente, y esto me ha pasado 2 veces. Mira usted, a Andrea Navarra le escribo porque tengo 2 hijos. Un hijo un poco mayor y un hijo un poco menor. El mayor ha sido educado en un sistema más o menos tradicional y más o menos va tirando. El menor hay que llevarlo al psiquiatra, porque pasó a proyectos el curso pasado y no se entera de nada, no sabe nada, ni siquiera sabe leer, no interpreta una hoja de papel escrita. Nos estamos perdiendo, es decir, imponiendo pedagogías que no funcionan,
maquillando los datos que son alarmantes, como por ejemplo que los datos de comprensión lectora de las pruebas PISA sean impublicables. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos estancamos? Es decir, si tú aplicas, implementas una pedagogía y no avanzas, sino que más bien parece que retrocedes, hay algo que funciona mal. Y tenemos que analizar con calma, ¿no? Tenemos que hacer, como decía Ortega, ensimismarnos y pensar realmente en cada comunidad qué es lo que se necesita. Porque no encontraremos, ningún político hará una ley redentora que nos saque del agujero. Eso no va a suceder. Solo podremos tener una sociedad realmente democrática si entendemos qué necesita cada comunidad y somos suficientemente flexibles como para ir construyendo poco a poco un nuevo ambiente más científico y más cultural. ¿Qué pasa con nuestras vocaciones, con nuestros jóvenes talentos? Se tienen que marchar. Se les dice desde muy joven, si no te plegas a la rutina, aquí no tienes futuro. Vas a estar pudriéndote 8, 10, 12 horas en una oficina. Si quieres ser creativo, si quieres ser científico, te tienes que marchar. Ese es nuestro mensaje cada día para nuestros jóvenes. Andreu, ¿cómo debería ser el mejor colegio del mundo? Es una pregunta difícil, pero yo creo que el mejor colegio del mundo debería tener una ratio baja para que los profesores pudiéramos escuchar y comunicarnos de manera muy personalizada con los alumnos, con un ambiente cultural, con un ambiente lento, con espacios de silencio y espacios de festividad, con mucha diferencia entre lo que es el ocio y el tiempo de trabajo, donde se valorara el trabajo bien hecho y sobre todo donde no hubiera estrés, porque yo lo que veo es que hay demasiado estrés entre profesores y demasiado estrés entre alumnos, porque los quemamos a base de estar siempre hiperactivos en actividades extraescolares, en asignaturas no necesariamente relacionadas, un nuevo espacio, una nueva concepción que fuera más lenta y que sobre todo fuera más cultural, ¿no? Donde realmente ir ahí fuera agradable y que sirviera para aprender y que sobre todo un colegio en el que la pedagogía sirviera al alumno real, es decir, sirviera para que aprendiera, no para que sea feliz o ideas extrañas de promesas de felicidad y de emociones sin conflictividad. No, al revés, un espacio de convivencia con unos límites muy claros, pero que no necesitara estrés por ninguna de las partes implicadas, ¿no? Esa ansiedad que tienen los padres por saber qué hacen con sus hijos y que realmente no están de acuerdo porque ven que no avanzan, sino que van para atrás, ¿no? Muchas veces en la ESO muchos padres me escriben y me dicen, mi hijo va para atrás, está abandonando los hábitos. Yo mismo me encuentro escuelas que arrancan hábitos de estudios, algo que es barbarie pura, ¿no? Es decir, alumnos que tienen curiosidad y que dedicaban espacio a estudiar y a realizar tareas, pues ahora eso se ve totalmente despreciado, ¿no? Pues Andreu, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo en el Pupitre Digital y enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Una de las tecnologías que más atención está acaparando recientemente es la realidad virtual. No hay que confundirla con la realidad aumentada. En la realidad virtual, el observador se sumerge en un mundo que es completamente digital y ajeno al real, mientras que en la realidad aumentada lo que se propone es superponer elementos digitales por encima del mundo real, creando una capa nueva adicional. Hoy hablamos sobre la realidad virtual y los nuevos mundos que ofrece. La realidad virtual existe desde hace muchos años, pero algunos avances más recientes hacen que como producto haya mejorado mucho. La tecnología existe a nivel comercial masivo con precios razonablemente asequibles y cada vez está más extendida. De todas formas, es necesario distinguir las distintas calidades de realidad virtual. Hay mucha diferencia entre una máquina potente con un gran procesador que alimente unas gafas de realidad virtual de gama alta, de un lado, y una aplicación sencilla que funciona con unas gafas de cartón y lentes de plástico optimizadas para su uso utilizando un móvil como pantalla del otro lado. Lo bueno es que en los dos casos la tecnología funciona razonablemente bien.
Obviamente, la creación de mundos digitales en los que sumirnos ha sido aprovechado sobre todo para crear videojuegos. Es la aplicación más inmediata de la realidad virtual. También hay otras aplicaciones audiovisuales como películas inmersivas, pero hasta ahora han tenido mucho menos desarrollo, si exceptuamos las de contenido sexual que están en plena expansión. Desde el punto de vista educativo, ¿qué potencialidades o ventajas aporta la realidad virtual? Sus partidarios destacan el hecho de que la inmersión que se consigue con la realidad virtual supone una experiencia subjetivamente muy impactante y que eso se debe aprovechar para conseguir una alta motivación de los estudiantes. Los detractores insisten en que no aporta nada cualitativamente diferente a lo que puede lograrse por otros medios. Como siempre, una postura razonada nos hace ver varias tonalidades de gris. Las cosas no son blanco o negro. Seguramente un dispositivo de realidad virtual de gama alta no tiene sentido en educación, porque se trata de un aparato dedicado exclusivamente a esta tecnología y que tiene además un coste medio alto. A ello se suma que se trata de dispositivos que no pueden ser utilizados por varios estudiantes a la vez. Su único modo de uso es un estudiante con un dispositivo. Además, es cierto que la realidad virtual es algo impactante, pero también lo es un buen contenido audiovisual o una buena narración o explicación. Con todo ello, la conclusión es que la realidad virtual es un recurso más del que podemos hacer uso en determinados casos, especialmente en su modalidad más sencilla y asequible. Es una de las potencialidades de los móviles de las que hablábamos hace poco. Puede ser interesante en áreas curriculares como la geografía, historia o arte, por ejemplo, como un buen recurso complementario o de apoyo. Pero la realidad virtual no está llamada a ser una gran revolución en el mundo educativo. O al menos esa es nuestra opinión al respecto. Estamos abiertos a cambiarla si encontramos argumentos de peso que la refuten. Y despedimos nuestro programa dando las gracias a nuestros colaboradores, el grupo Cefudima y School Market, y por supuesto al equipo técnico que lo hace posible. Puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox y en Spotify. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y por supuesto de nuestro diario digital exitoeducativo.net. Aprovecho para animaros encarecidamente a visitar también dentro del portal el nuevo servicio de geolocalización EducaMaps, el buscador de la educación. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Muchas gracias y muchos éxitos.